ponemos ya en ruta, son las 8 de la mañana, no, 8 menos cuarto de la mañana. Es récord, ¿eh? Es récord, esta gente nos lleva por la mala vida. Estamos locos y encima después de un día de fiesta. Sí, sí. Bueno, no fue fiesta, pero estuvo agradable hasta tarde. Sí. Nos vamos para un sitio de Porto Seguro. No es un punto de Overlander, pero está entre puntos de Overlander. Es un lugar en el que han estado unos amigos que conocemos y nos vamos para allá, a ver qué tal. Cambiamos de playita. Hizo algo raro. Sí. Freno. Relaja. Jodimos. Con el freno. Espérate un poco. Cagamos. Empezamos bien. Como que patinó la rueda, ¿no? Sí. ¿Para abajo? Ah, sí, estoy patinando. Sí. Dale para abajo. Dale para abajo. Despacio, despacio. Para. Vale, para. Que igual está de la isla. ¿Qué hago? ¿Le doy? Bueno, arranca ahora. A ver. Está patinando. Sí, patina la hostia. Pues por la arena de la playa. Ahora bien. No, bueno. Patina, sí. Uy, no sé si pincharíamos, ¿eh? Creo. Yo creo que sí. Para. Bueno, aquí no es curva, pero... No, pinchar no es arena. ¿Sí? Ahora bien. Oh, Dios. Ahora sí baja de... Bueno, pero cuando llegues a un recto, no frenes en la curva. Sí. Aquí, para aquí. Mira un camión, apurá, Está bien. No, vamos. Está bien. Mira un camión, Vale, está bien. Ay, Dios mío. ¿Dónde vas? Flipar. Vale. Menudo susto para empezar el día. Parece ser que la humedad de la mañana, el empedrado y la arena de la playa son una muy mala combinación para estas calles empinadas. Pero bueno, dejamos atrás Trancoso y continuamos ruta hacia nuestro siguiente destino, Porto Seguro. Menudas lomas que tiene. Por todo Brasil, ¿verdad? Sí. Son súper altas. Bueno, tiene mucho morro. Entonces Para frenar a los coches. Pero cuando estás subiendo una cuestita como esta y te aparece una loma así, es complicado. Algunas las señalan, pero otras... Sí, como puedes ver, vamos con los chicos de Coffee Van Trip. Estamos de caravana. Ah, de caravana. Nos faltan los walkie-talkies. Y además, encima qué caravana, porque esta ruta es tremenda. O sea, unas cuestas, subida, bajada, que parecía que estábamos en una montaña rusa. Hay cráteres, no hay pozos, hay cráteres. En la ruta. Y es bastante divertido, vas esquivando. Sí, encima, bueno, divertidísimo. Sí, divertido hasta que no te comas uno y des vuelta la furgo. Claro. Pero son cráteres, reventás la rueda sin duda. Y algo más, seguro. Ah, mira cómo nos avisa. Cuidado,
a Porto Seguro hay como dos opciones. Una es llegando hasta un punto en el que tienes que cruzar en una balsa, que estuvimos mirando los precios y en fin de semana, hoy es sábado, son como 30 reales por van, y no sabemos si añaden 5 por persona, 5 reales más, o sea, serían como unos 8 euros para cruzar en balsa, una balsa de 10 minutos. Y la otra opción es yendo por ruta, que según Google Maps la diferencia entre una y otra son solo como 10 minutos, eso dice Google Maps. Y al final nos decantamos por el de la ruta porque teníamos miedo de que para llegar a la balsa desde donde estábamos el GPS nos metiera por caminos de ripio o algo así complicado, como ya hizo para llevarnos hasta allí, hasta Praia de los Nativos. Entonces dijimos, vamos por la ruta, nos evitamos meternos por aquí en medio, no vaya a ser. Y nada, por ahora la ruta muy bien. Este tramo ya lo conocíamos, este tramo que es como hacia Eunópolis ya lo conocíamos, que es por donde entramos nosotros, esta Praia de los Nativos. Así que nada, muy bien. Aquí nos vamos a quedar en esta explanada de tierra al lado de la playita. Hay más furgos por ahí de viajeros y aquí nos da el sol. Tenemos nuevo patio y está bastante guapo, ¿eh? Sí. Geisha no. Geisha. Hey. Geisha ha encontrado un tesoro. Ataque Geisha. Está frustrada, pobre. Échame una presa y Está bien, ¿no? Aprobado, aprobado. Nos quedamos. Nos quedamos unos cuantos días. Hoy igual veníamos hablando de que vamos a trabajar hoy. ¿Por qué? Porque mañana es domingo y el video no está ni empezado. Nos tomamos una especie de break, había mucha ruta por el medio y dijimos, no, vamos a llegar y ahora trabajamos aunque sea el último día. Un par de días. Sí, un par de días. Pero bueno, no molesta trabajar si el break, el descanso lo haces acá. Un espectáculo. Me gusta, a mi perro lo hago cabrear. Ya, te va a arañar. Qué bonito. ¿Quieres un gato, Anche? No. Bueno, ya llegamos, nos pusimos cómodos así a modo casita y nos vamos a poner a trabajar un poco, pero vamos a desayunar primero, que no desayunamos, salimos muy temprano para no agarrar tráfico ni nada y llegar tempranito y ponernos todo el día a editar, que tenemos cosas que hacer. Estamos acá, montamos un chiringuito bastante guapo, mirá. En primera línea, juntamos las camionetas con los amigos. Ahí estamos. Estamos como queremos. Van live. Bueno, vamos a ponernos a trabajar. Pero es que yo tengo una fiaca. Ange ya se puso, está ahí, ahora se las voy a mostrar. Pero yo tengo un poco de pereza. Es que estoy viendo, mira, lo que tenemos atrás, la playita, y no podemos ir.
Hoy toca trabajar, lo prometimos a nosotros mismos, así que nos vamos a poner a trabajar un poco y después en el descanso iremos a pasear a la playa, pero a trabajar. ¿Vamos a dar una vuelta después en el descanso? Hay que trabajar. Hay que trabajar, pero ya estoy pensando en el descanso, es que tengo una fiaca. Me estoy haciendo el boludo. Es que me parto porque lo de editar un vídeo, ir recortando y cuando metemos la gamba... hay que filtrar un poquitito porque somos muy gañanes. Sí. Yo sé que estáis trabajando mucho, entonces Qué bueno. igual es café de filtro, ¿eh? Este filtro es distinto al de hoy a... Ah, Pero sí, quema más ahora, ¿eh? tiempito. Ay, sí que parece como un té, ¿no? Claro, como un tipo té. A ver, pruébenlo y digan que está rico. ¡Qué rico! Vamos a tomarlo abajo. Al final la puteada no va a salir tan puteada como pensábamos, ¿eh? Que les va a gustar y todo. Cuidado, está caliente. Uy, Está caliente, ¿eh? pero es fuerte. Es un té de café. ¿Viste? Y entre ordenadores, buen café y vistas al mar, pasamos el día. Eso sí, una vez con el trabajo hecho, organizamos un buen asado para compartir con nuestros amigos. ¿Qué está pasando aquí? Vacía. Bueno, hoy tocó noche de festejo por varias razones, según dicen. Hostia, acá llueven frutos. ¿No te traes la cabeza? Según parece, los chicos tienen cosas que festejar y nosotros, como nos gusta la fiesta, nos unimos y vamos a darle hoy. Entonces compramos un poquito de asadito. No sé qué corte compró José, le doy la responsabilidad ahí al vecino. Sí, tú delegando. ¿Qué compraste, José? Tú me dijiste lo que sea, nosotros le entramos a lo que sea, así que yo compré unas patas de pollo, lo que son los garfios, y compré pezuña de cerdo. Sí, nada. Hay unos choris, que están aquí, los chorizos, jurería que era mata hambre, Oh, qué rico, a la y parrilla. alcatra, que no me acuerdo qué corte era. Busqué como corte equivalente al argentino. Sí, en Brasil. Nada, vamos a mandarle un gin tonic mientras hacemos el fuego. Eso es. Y... Por la carne fueron total 18 euros, puede ser. La carne. Creo que Vane dijo que 9 por entramos pareja. Ah, pero había 6 las por aguas. pareja. Sí, eran 6,50 más o menos por pareja que gastamos O en la sea, carne. así unos que- 13 euros. Sí. muy baratito. A ver cómo sale. Hemos comprado 2,5 kilos de carne en total, más medio kilo de chorizo. Ese es del bueno. Bueno, al que le toque este tiene premio. Después lo giramos así y al que le toque le tocó. ¿Queréis juguito o rodajita? No, rodajita. Parece que hay mucho fuego por zonas, pero es que hay un viento tremendo y tampoco es que impacte el calor tan directo. Va bien, lo estamos controlando de cerquita. La vez que se me quemó el asado, no solo a mí, también a nuestro amigo Damián, Les vamos a dejar este vídeo en la descripción. eso, Hasta yo voy a ir a vérmelo. fue porque nos despistamos y el equipo entero se fue a buscar una bebida. No, por favor, dejen una foto de cómo Sí. quedó todo. Acá estamos, si bien hay mucho fuego, estamos controlando de cerquita y bueno, a ver, Tenemos el extintor aquí al lado, por si acaso. estamos preparados a lo que pueda suceder.
y mejor pinta tiene, ¿eh? Ah, ¿viste? El que sabe, sabe. El que no... A mí se me da partido en el aire, ¿vale? Que soy argentina. Como choripanes de que tengo un año. Ah. Rubén DNI, pues no se lo puede quitar. A ver qué otro guaricho hay para Rubén. Hemos probado el tengo hipo, ya no tengo hipo. El beber agua o lo que sea al revés. Agua al revés. Las mías no las probó. ¿Puedes hacerme caso? ¿Qué pasa? Tápate la nariz y aguanta la respiración. Tápate la nariz y aguanta la respiración. Aguanta, ¿eh? Aguanta. Aguanta. Que vas a perder el conocimiento, aguanta. Hasta que se ponga morado. Aguanta. Pon bien los ojos, te van a quedar así. Vale, ya saltaste, ¿no? Ahora se fue el hipo. Uy, yo creo que funcionó, ¿eh? Prueba. Ojo, Ojo. Ojo al piojo. Ojo al piojo. Vamos. Hábleme. ¿Qué pasó? Charlemos. A ver qué pasa. ¿De qué quieren charlar? Dialoguemos. ¿Vamos a una carta? Uy. ¿Se fue? Yo creo que se fue, ¿eh? ¡Ah, mágica Ángela! ¡Qué bonito! Angelina. Así que la que sabe, sabe. Ey. ¿Fue de verdad? Esto es ciencia, señores. Sí, sí. Magia. La enfermera, que lo sabes todo. Claro. Ah, una doctora ahí dentro.